Las especulaciones de la filosofía griega sobre la política influenciaron a Roma y tras la caída del Imperio Romano de Occidente penetraron en el Occidente medieval, lo que luego sería Europa, visto que hay que tener en cuenta que, aún bajo el control romano de las zonas griegas, la cultura helénica tuvo un poder hegemónico en todo el Imperio Romano. Hasta se obligaba a la élite a hablar tanto el griego como el latín y a estudiar la literatura helénica. Entonces, entre el periodo de la monarquía romana, que va del 754 al 510 a.C., y la república, que abarca del 510 al 27 a.C., se dio algo parecido a la actual separación de poderes, constituida por el Senado, las asambleas populares y las magistraturas, donde el maiestas, semejante a la soberanía, correspondía al pueblo. Con posterioridad se instauró el principado, en el que el máximo regidor recibía los poderes, supuestamente por delegación del pueblo. Esa inicial delegación se fue olvidando poco a poco, hasta el punto de que Ulpiano afirmó: lo que complace al príncipe tiene fuerza de ley. Jurista romano, nacido alrededor del 170 y fallecido en el 228, debido a que el príncipe acaparaba todo el poder. La ley ya no era creada por el pueblo como en la etapa anterior, sino por el príncipe, presunto receptor de la voluntad popular. Por último, el emperador dejó de obtener el poder por delegación y su legitimación pasó a ser divina. A partir de ese instante no estaría sometido a las leyes terrenales. Con la cristianización del imperio, San Agustín de Hipona determinó que el poder político era divino y se otorgaba a los seres humanos de modo descendente, o sea, a partir de Dios. Se había fulminado el carácter ascendente de la fase anterior, donde el poder político pertenecía a las personas. Esta teoría se califica como agustinismo político y tuvo una gran trascendencia tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Cuando la Gran Iglesia se hizo con el monopolio del legado del desaparecido imperio. San Agustín de Hipona reiteró que todo el poder venía de Dios, razón por la que cualquier gobernante quedaba sujeto a la divinidad, potestad dividida en la política o temporal y la espiritual, a cuya cabeza se situaba el Papa. Se planteó una comunidad política a la que se accedía por la vía del bautismo y que se denominó República Cristiana, sociedad compuesta por todos los creyentes en Cristo, el máximo representante de la Gran Iglesia y a la vez sacerdote y rey, señor que delega su facultad en los monarcas. Es por eso que Pipinio el Breve, de la dinastía carolingia, se hizo coronar por el Papa y pasó a ser rey por la gracia de Dios, y su hijo Carlomagno restauró el imperio en el 800. La noche de Navidad, el Papa León III le impuso la corona en la Basílica de San Pedro de Roma, porque el poder real derivaba de Dios y se confería por medio de sus intermediarios en la tierra, la Gran Iglesia. Se constituyó el Sacro Imperio Romano. La herencia romana y la cristiana se habían fusionado. Con Carlomagno se considera, pues, que arranca el Sacro Imperio Romano, quien se convierte en emperador. En cambio, con Otón I de Alemania irrumpió el Sacro Imperio Romano Germánico, ya que se había dado una traslación del poder de los francos a los germanos. Luego en sí, el acto de entronización de manos del sucesor de Pedro suponía la subordinación del poder temporal al espiritual. Napoleón fue plenamente consciente de ello durante su investidura el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame.
Su pretensión con la imposición de la celebración de esta ceremonia al pontificado fue únicamente asimilarla ante el imaginario del pueblo a la de la consagración del gran emperador Carlomagno. Por este motivo, en el momento en el que el Papa Pío VII fue a colocarle la corona en la cabeza, se la arrebató de las manos y se la puso él mismo. Con ello dejaba claro que su poder no dependía de la gran Iglesia. Había, por tanto, terminado con la institución del Sacro Imperio Romano, figura que desaparece definitivamente en 1806, tras la abdicación del último emperador Francisco II, luego de ser derrotado por Napoleón y ante el temor de que se apoderara del título. En la República Cristiana, los soberanos debían actuar acorde a los rectos principios cristianos, so pena de excomunión. Entretanto, sus súbditos tenían que aceptar su situación vital, por muy angustiosa que fuese, dado que respondía al plan divino, quienes estaban obligados a acatar el ordenamiento jurídico, el cual siempre sería bueno al proceder en última instancia del Altísimo, porque todo sucedía a tenor de un proyecto providencial previamente establecido, escondido al entendimiento humano. Y es que existe una ley eterna mediante la cual Dios organiza su creación universal, el bien supremo cuyo orden se ha de garantizar y nunca perturbar. Después está la ley natural, la absorción por parte del ser humano de la ley eterna, ley natural que para San Pablo estaba inscrita en los corazones y que conduce al individuo a hacer el bien y evitar el mal, en la que encontrarían justificación los derechos fundamentales de toda Constitución. En última instancia, se situaría la ley positiva, las normas redactadas por el legislador, con el fin de posibilitar la convivencia social. No obstante, para que sean válidos estos preceptos, tienen que ser acordes con la ley natural. Teoría tricotomista legislativa, cuyo origen es exclusivamente la fuente primigenia y única. La separación entre el poder temporal y el espiritual no estuvo exenta de fricciones y llegó a su punto álgido con Gregorio VII, quien planteó la deposición del emperador por mandato papal, en atención a la argumentación de que los gobernantes eran parte del cuerpo de Cristo, la gran Iglesia, mandada por el sumo pontífice como sucesor del Hijo de Dios. Soberanos cuyo cometido primordial era salvaguardar la gracia del Señor entre el pueblo, de forma que Carlomagno aseveraba que su objetivo esencial era conseguir que cada cual se consagre al santo servicio de Dios, en virtud de las tesis del agustinismo político que tendían a diluir el derecho natural insertado por la divinidad en el interior de cada individuo dentro de la legislación cristiana, postulados propagados por el mundo medieval y adoptados por las tribus bárbaras, convertidas a la cristiandad. Si bien la influencia del poder espiritual sobre el temporal fue superior, si cabe, en España que en el resto de Europa, una Europa que culminó su configuración en torno a los siglos XI y XII y de la que se veneró como su patrono a San Benito de Nursia, monje fundador del Instituto Religioso de los Benedictinos, territorios reunidos alrededor de unos valores, tradiciones, ideas y creencias comunes, fomentadas por la peregrinación a los santos lugares a través de las antiguas calzadas romanas, emplazamientos emblemáticos como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela, la Jerusalén de Occidente, ubicada en el fin del mundo, Finis Terrae, romerías que contribuyeron a expandir la economía gracias a la participación de los mercaderes y prestamistas, la Europa del románico y con posterioridad del gótico, arte cuyo máximo exponente eran las catedrales y monasterios. En sus aledaños se desarrollaba la población.
Una Europa regida por el ius comune, un derecho común para todos, síntesis de la legislación romana, la canónica y la feudal, circunscrito su estudio originariamente a las catedrales y monasterios para pasar luego a las universidades, las antiguas escuelas episcopales de Bolonia, París y Oxford constituirían las tres primeras universidades europeas. El derecho canónico era tan relevante que incluso conforma la base del actual derecho procesal. Desde mediados de la IX centuria se dieron las relaciones de vasallaje que tanto caracterizaron al medievo, situación en la que el vasallo juraba fidelidad al señor a cambio de protección. Si rompía ese juramento, era condenado a la horca por cometer felonía. Señores feudales que se situaban en una situación de intermediación entre el emperador y la población, con el debilitamiento del poder de la máxima autoridad del imperio. El Estado como tal comienza a esbozarse a partir del siglo XIII, Estado que quedará delimitado definitivamente en el siglo XV, inicio de la Edad Moderna, organización política a la que Maquiavelo calificó como Estado, un Estado capaz de otorgar la seguridad a sus ciudadanos gracias al monopolio de la fuerza y el derecho. Si toda la Edad Media fue teocéntrica, donde el eje central era Dios, la Edad Moderna, que arrancó con el Renacimiento, fue antropocéntrica. El ser humano desplazó a la divinidad. El poder temporal y espiritual se separaron. El poder temporal se concentró en manos del monarca y se desligó del sistema feudal. Las labores de dirección técnica estatal recayeron sobre funcionarios debidamente formados, quienes reemplazaron a los nobles que recibían hereditariamente el cargo, con la consiguiente burocratización de la estructura de la administración pública. Se produjo el florecimiento de las ciudades costeras y la consecuente irrupción del capitalismo, etapa en la que se ensalzó la libertad, abanderada por la burguesía, mercaderes, artesanos, profesionales liberales, afincados en los burgos, ciudades, lugares que simbolizaban para sus moradores la libertad respecto al señor feudal y en los que se hizo célebre la frase «el aire de la ciudad hace libre». Paulatinamente, la población abandonaba el campo sobre el que se cimentaban las relaciones de vasallaje. En consecuencia, el Estado constitucional vino impulsado por una nueva clase social, la burguesía, quienes habían alcanzado un cierto estatus gracias a su propia valía y no por razón de título hereditario alguno. Se erigieron en los auténticos propulsores de la Ilustración. La privilegiada nobleza quedó relegada. La incipiente corriente liberal daría prioridad al individuo y abogaría por la separación de poderes, como la teoría de los contrapesos de Montesquieu, donde el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial se controlan entre sí, sin adquirir primacía ninguno de estos poderes estatales sobre el resto, de forma tal que se mantenga un equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, además de garantizarse la independencia del judicial. De manera análoga, se otorgaría el papel central a la ley y se declararía a la Constitución como norma jurídico suprema, Carta Magna, que recogerá una serie de derechos inalienables a todos los hombres y decretará la igualdad entre los seres humanos. Documento que asimismo plasmará las reglas organizativas fundamentales de los poderes públicos, preceptos que buscaban erradicar las arbitrariedades precedentes, características del antiguo régimen. Conclusivamente, si se atiende a la óptica del Estado constitucional, primeramente, aparece el Estado liberal de derecho, que rompe con el absolutismo anterior, cuyo propósito estribaba en proporcionar a los ciudadanos una serie de libertades individuales, con la adopción por parte del gobierno de una postura de no intervención
en el ámbito privado de cada cual. De ahí la célebre frase: dejad hacer, dejad pasar. A continuación, con la industrialización, afloraría una nueva clase social, el proletariado, quienes reclamaban su derecho a participar en la vida política, con la intención de defender así sus intereses en sede parlamentaria, ya que hasta ese instante exclusivamente disfrutaban del sufragio un determinado número de personas, los más capaces económica y socialmente, el calificado como sufragio censitario, lo que supuso el comienzo del Estado democrático de derecho, en el que el sufragio es universal, si bien todavía no alcanzaba a las mujeres. La primera vez que se permitió votar a las mujeres fue en 1868 en el estado norteamericano de Wyoming. No obstante, el primer país que instauraría el voto femenino sería Nueva Zelanda en 1893. En 1918 se aprobó en Gran Bretaña, en 1919 en Alemania o en 1931 en España. Suiza esperó hasta 1971 para reconocer este derecho. Actualmente, el arquetipo vigente es el Estado social y democrático de derecho, donde la soberanía ya no es nacional, sino popular, a saber, la titularidad de la soberanía pasa de la nación al pueblo. Se persigue la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, visto que mayoritariamente se asume que se ha de proporcionar a aquellos que no alcancen los mínimos requeridos el acceso a ciertos derechos sociales básicos, como la sanidad o la educación. Y en estos momentos se especula con una nueva generación de derechos a la paz, al medio ambiente, a las tecnologías de la información y la comunicación.